buenos días, mis amigos y amigas de este su canal de mi Puerto Rico. Como siempre, su amigo Emilio Rivera Pérez, para traerle un nuevo video, una nueva información, y siempre pidiéndole por favor que vayan a mi canal de YouTube y se suscriban, ¿verdad? Para que mi canal pues siga creciendo y le den like. Ahí encontrarán todos los videos. Si usted entra y pone el nombre de mi Puerto Rico y no sale, puede escribir el nombre de alguno de los videos y entonces sí sale. Por ejemplo, homenaje a Roberto Clemente, el nepotismo en el gobierno de Puerto Rico, hombres ilustres de Puerto Rico, ¿verdad? Compositores famosos de Puerto Rico, todo, cualquiera de esos títulos, presentación de mis libros, pues cuando usted lo escribe, pues le va a aparecer el video, ¿verdad? En YouTube, y pues lo pueden ver y ver los demás. En el día de hoy pues le voy a traer una nueva información, pero como sabemos todos los puertorriqueños, en los próximos 40 días más o menos se llevarán a cabo en Puerto Rico las elecciones generales del 2020, el día 3 de noviembre del 2020. Y entonces pues yo quise traerle una información sobre el proceso eleccionario en Puerto Rico desde el año 1948 hacia acá, para que pues tengan una idea y conozcan, ¿verdad? Los que no sepan de esto pues conozcan cómo fue evolucionando ese sistema eleccionario. Aunque antes de 1948 en Puerto Rico hubo elecciones, no es hasta el año 1948 que el pueblo puertorriqueño puede elegir a su gobernante. O sea que anteriormente hubo unas elecciones, pero no, eran unas elecciones, ¿verdad? Que no, ni el gobernador era puertorriqueño, ni los del gabinete, o sea que no tenían mucho significado. Ok, y este poder estaba en manos del gobierno de los Estados Unidos. O sea que el gobierno de los Estados Unidos era el que nombraba a los gobernadores de Puerto Rico, y casi siempre todos eran gringos o americanos, como nosotros decimos, ¿verdad? Pero en el año 1946, por primera vez, el gobierno de Estados Unidos nombra un gobernador puertorriqueño, y ese honor recayó en don Jesús T. Piñero. El gobierno de Estados Unidos hace unas enmiendas más tarde a la ley Jones, que esta ley Jones fue la que se creó por el Congreso de los Estados Unidos en 1917, donde pues le concedieron la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Pues le hacen una enmienda a esta ley Jones, y entonces en el 1948 el Congreso enmienda la ley y le concede el derecho al pueblo puertorriqueño que elija a su gobernante. O sea, pues ahí es que le dan el derecho, donde el pueblo pues por primera vez va a elegir un gobernante de aquí de Puerto Rico. El 2 de noviembre de 1948, por primera vez se realizan elecciones generales para el pueblo elegir a su propio gobernante. El gobernador que era electo tenía el poder de nombrar a su gabinete. O sea, que este primer gobernador electo pues, tenía el poder de nombrar a su propio gabinete, pero habían unos cosas que no podían nombrar. Pero el nombramiento de auditor insular y los jueces del Tribunal Supremo seguían siendo nombrados por el presidente de los Estados Unidos, lo que acababa de decir, ¿verdad? Que había unas cosas que todavía el gobernador electo no podía hacer eso, sin embargo hoy día sí lo puede hacer. En el año de 1948, y bajo la insignia del Partido Popular Democrático, es electo gobernador don Luis Muñoz Marín. Luis Muñoz Marín se convirtió en el líder absoluto de la política puertorriqueña hasta su muerte. Fue electo gobernador en 4 elecciones consecutivas: 1948, 1952, 1956, 1960. Cuando en 1960 no quiso seguir siendo gobernador, ¿verdad?
y decidió retirarse. Pues si hubiese querido, hubiese estado todavía, no 4, yo diría que 8 o 10 elecciones, porque tenía un poder y un control absoluto, ¿verdad?, del pueblo, prácticamente de su partido. En el año de 1964, escoge a uno de sus ayudantes más fieles para que sea el candidato por el Partido Popular Democrático. Este recayó en el nombre de don Roberto Sánchez Vilella y sale electo en las elecciones de ese año de 1964. En su gobierno, Sánchez Vilella tuvo diferencias con su líder Luis Muñoz Marín y rompe relaciones con Muñoz y forma un nuevo partido que le llamó Partido del Pueblo. En las elecciones de 1968, don Luis Aferré, que había sido rival político de Muñoz Marín por muchas elecciones, había formado un partido llamado Partido Nuevo Progresista. O sea, don Luis Aferré pertenecía al Partido Republicano de García Méndez y entonces pues había participado en unas cuantas elecciones en contra de Muñoz, pero Luis Muñoz siempre lo derrotaba. Ferré, aprovechando la división que surgió en el Partido Popular, al Vilella formar su propio partido, el Partido del Pueblo, gana las elecciones con su Partido Nuevo Progresista. O sea que por primera vez, pues Ferré aprovecha esa división que hay. El Partido Popular se dividió y Ferré con su Partido Nuevo Progresista ganó las elecciones, propinándole a Luis Muñoz Marín su primera derrota electoral. Hombre invencible, pues recibe su primera derrota electoral. Con la elección de Ferré a la gobernación, se inicia un capítulo nuevo en la política puertorriqueña. Desde ese año 1968 hasta hoy día, esos dos partidos controlarían las elecciones en Puerto Rico. O sea, que ahí empiezan estos dos partidos a controlar las elecciones en Puerto Rico por muchos años, turnándose en el poder cada 4 u 8 años. Con los dos partidos se inicia lo que se ha llamado el bipartidismo en Puerto Rico, controlando el poder por los últimos 48 años. O sea que con ellos y con se inicia el bipartidismo en Puerto Rico, donde estos dos partidos, Popular Democrático y Nuevo Progresista, pues iban a estar controlando las elecciones por los últimos 48 años. En el año de 1972, el Partido Popular vuelve al poder, ahora bajo el mandato de un joven llamado Rafael Hernández Colón. O sea, Hernández Colón, un joven de 38, 39 años, pues coge el control del Partido Popular y en su campaña contra Ferré lo derrota ese año y gana pues las elecciones en el 1972. O sea que vuelve de nuevo el Partido Popular. En el año de 1976, el Partido Nuevo Progresista gana la gobernación bajo un nuevo líder llamado Carlos Romero Barceló, y quien gana las elecciones de ese año de 1976 y gana las elecciones de ese año de 1980, ¿verdad? Derrotando pues a Hernández Colón, que era su eterno rival. Al principio la rivalidad era entre Luis Muñoz Marín y Luis Ferré, y después del año 72 en adelante empieza esa rivalidad entre Rafael Hernández Colón y Romero Barceló. En el año de 1984 vuelve Hernández Colón y derrota a Carlos Romero Barceló y gana también las elecciones del año de 1988. O sea que Rafael Hernández Colón volvió y vino y derrotó a Carlos Romero Barceló, que llevaba ya 8 años en el poder. Lo derrota y queda él como gobernador durante 2 términos, ¿verdad? En el año de 1992,
el Partido Nuevo Progresista gana las elecciones con un nuevo líder llamado Pedro Rosselló González. Y también gana las elecciones de 1996. Esos 2 años lo ganó Pedro Rosselló, quien, ¿verdad? Tuvo una mancha, diríamos, o una mancha bien grande en su gobierno, donde más de 40 de sus funcionarios, hubo tanta corrupción que más de 50 funcionarios fueron llevados a la cárcel. En el 2000 surge un hecho histórico en Puerto Rico. Por primera vez, una mujer gana las elecciones. La señora Sila María Calderón, y la ganó bajo la insignia del Partido Popular Democrático. O sea que vuelve de nuevo el Partido Popular Democrático, pero esta vez, como dice ahí, por primera vez una mujer gana la gobernación. En el año de 2004, Sila Calderón no quiso ir a la reelección. No quiso, solamente estuvo 4 años gobernando. Y entonces surge un nuevo líder que fue Aníbal Acevedo Vilá por el Partido Popular, ¿verdad? Y pues gana las elecciones, ¿verdad? De ese año, del año 2000. Pero sigue el cambia. En el año del 2008 gana las elecciones el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Con su nuevo líder Luis Fortuño, ¿verdad? Luis Fortuño, pues en el 2008 gana las elecciones y dicen que fue uno de los gobernantes que ayudó grandemente a la quiebra que tiene Puerto Rico hoy en día, porque en su gobierno usó, ¿no?, más de, entre una cosa y la otra, más de 30,000 millones de dólares en solo 4 años. Y pues no se vio la obra para tanto dinero, ¿verdad? Pero como la corrupción ya estaba tan rampante, pues muchos de los amigos y amigotes pues se aprovecharon de eso. En el año de 2016, García Padilla, en las elecciones del 2012, Alejandro García Padilla, con el Partido Popular Democrático, derrota a Luis Fortuño. ¿Ah? Fue tanto, ¿verdad?, escándalo que hubo en el gobierno de Fortuño, que vino este joven García Padilla del pueblo de Cuamo y lo derrotó en esas elecciones del 2012. En el año 2016, García Padilla no decide ir a la reelección porque muchos de los mismos correligionarios de él le pusieron muchas trabas para que él no fuera a la reelección, ¿verdad? Y como dicen por ahí, lo dejaron solo y lo abandonaron, ¿verdad? Entonces surge un nuevo líder por el Partido Popular Democrático, que fue el señor David Beniel. Pero David Beniel es derrotado por un muchacho joven del Partido Nuevo Progresista de nombre Ricardo Rosselló Nevares, hijo de Pedro Rosselló, el que fue gobernador en los años anteriores. En las campañas se decía que este joven Ricardo Rosselló no tenía la experiencia para ejercer la gobernación de Puerto Rico, porque él prácticamente no había tenido trabajo alguno. Y entonces pues no es fácil un gobierno como el de Puerto Rico, y que hay tantos miles y miles de millones de dólares en presupuesto, pues no le daban, ¿verdad?, que él pudiera, ¿verdad?, ser buen gobernador. Lo que habían anunciado los opositores de Ricardo Rosselló, de que no tenía la experiencia para gobernar, tuvieron razón. Ricardo Rosselló creó un hecho histórico en la política puertorriqueña al renunciar a la gobernación sin haber cumplido su término en la gobernación, ¿verdad? Tuvo que renunciar a mitad de término,
¿verdad? Porque el pueblo se tiró a la calle porque, ¿verdad? Hicieron un chat en Instagram entre él y como 8 o 10 de sus ayudantes más cercanos, y lo que hacían era mofarse en ese chat, mofarse de los muertos del huracán María, mofarse de las personas gordas, mofarse de los homosexuales, mofarse de, bueno, hasta de su propio, muchos líderes de su propio partido. O sea, parecían muchachitos jugando con un juguete nuevo. Y esto salió a relucir a la palestra pública, y el pueblo se indignó y hizo unas manifestaciones jamás vistas en Puerto Rico. Y no le queda otro remedio que renunciar a la gobernación e irse de Puerto Rico. Vive en los Estados Unidos. Pues vino y lo sustituyó la señora Wanda Vázquez Garcet, que era la secretaria de Justicia en esa época, porque en Puerto Rico, si el gobernador renuncia o el gobernador muere, etcétera, lo sustituye el secretario de Estado. ¿Ah? Y si no puede el secretario de Estado, el secretario de Hacienda. Y si no puede el secretario de Hacienda, el secretario de Justicia. Pues eso fue lo que pasó. En ese momento no había secretario de Estado porque era uno de los partes del chat y había renunciado. El secretario que seguía, el de Hacienda, no tenía la edad para el puesto. Y entonces, pues, asume la gobernación la señora Wanda Vázquez, que era la secretaria de Justicia, y su mandato termina ahora en el 2020. Ahora, para las elecciones del 2020, por primera vez en la historia política de Puerto Rico, hay 6 candidatos a la gobernación, ¿verdad? 6 candidatos que quieren, ¿verdad?, gobernar al país. Pero eso yo lo voy a dejar para otro video donde voy a hablarles de cada uno de estos 6 candidatos y lo que ellos postulan para estas elecciones, porque como estamos ya en tiempo de elecciones, pues quiero llevarles información, ¿verdad? Y que pues muchos sepan quiénes son ellos y lo que proponen. Pues así, mi gente, quiero despedirme en la mañana de hoy, ¿verdad? Que tengan un hermoso sábado, que lo disfruten con su familia, que se cuiden del COVID, ese 19 que tanto daño está haciendo, ¿verdad? Que no se, ¿verdad?, no se arriesguen mucho. Y desde el pueblo más lindo de Puerto Rico, ahí bonito, se despide su amigo Emilio Rivera Pérez, ¿verdad? Que Dios los bendiga y les quiero mucho.